Muy buenas jóvenes, es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es las funciones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, tenemos en esta ocasión que definir algunos términos, algunos conceptos, pero debemos recordar ciertas características básicas de las funciones trigonométricas. En primer lugar, una función trigonométrica se le calcula a ángulos. No olvide, una función trigonométrica se le calcula a ángulos. Y un ángulo es aquella abertura que hay entre dos rayos. En este caso tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Y este ángulo tiene este triángulo tiene este ángulo de acá, que estoy señalando con mi puntero. Tiene este ángulo de acá. Podemos llamarle el ángulo B. Y este que está marcado el ángulo A. Pero quiero que hagamos referencia ahorita al hecho de que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo que estoy identificando es un ángulo de 90 grados. Y tenemos que estos dos ángulos son ángulos agudos. Son dos ángulos agudos. Por eso habla al principio de funciones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora, yo quiero que nos refiramos al ángulo A, que tomemos de referencia el ángulo A. El ángulo A tiene un lado cercano que se llama lado adyacente. Este ángulo A tiene un lado opuesto o lejano que se llama lado opuesto. Y el lado más largo, el lado que se visualiza, que a simple vista es más largo, se llama hipotenusa. Otra característica también, en este caso la hipotenusa, es que la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. Muy bien, tenemos tres funciones trigonométricas en donde aquí se nos genera el concepto de ella, la conceptualización de cada una de ellas: el seno, el coseno y la tangente. En el caso del seno, que es igual, el seno es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Mire, aquí estamos, ¿ve? El seno de este ángulo A es lado opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo A, o sea, el coseno de este ángulo A es lado adyacente sobre la hipotenusa. Todos estos conceptos debemos memorizarlos. Y también tenemos la tangente del ángulo A. ¿A qué es igual la tangente del ángulo A? La tangente es el lado opuesto a ese ángulo A entre el lado adyacente al ángulo A. Insisto, todos estos conceptos debemos verlos. Muy bien. Las funciones trigonométricas de ángulos agudos. Leamos un poquito una teoría que va a ser de suma importancia para entender más a fondo las funciones trigonométricas. Dice, si θ es un ángulo indicado en el triángulo rectángulo de la figura, aquí la vemos, si θ es un ángulo indicado en el triángulo rectángulo de la figura de la izquierda, nos referimos a los lados que los rodean como lado adyacente, que es el lado más cercano al ángulo, ¿verdad? El lado opuesto, que es el lado que está enfrente o el lado más largo. Miremos aquí, ¿ve? Aquí está el ángulo θ. El lado opuesto es el lado que está enfrente o largo, o en el lado más largo. Tenemos el lado adyacente, que es el lado que está cercano a θ. Y la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Muy bien. También no olvidemos que la característica también de la hipotenusa es que es el lado opuesto al ángulo de 90. Los cocientes entre las longitudes de dos lados cualesquiera de este triángulo se denominan funciones trigonométricas de θ. Ahora bien, yo quiero que por favor me preste atención en lo que le voy a decir. Cuando yo tengo observemos el puntero. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, y yo divido un lado, el valor de un lado de ese triángulo,
entre el otro lado, eso es una función trigonométrica. Si yo tomo este lado, que es el lado adyacente, y lo divido entre el lado opuesto, eso es una función trigonométrica. Si yo tomo el lado opuesto y ese valor lo divido entre la hipotenusa, esa es otra función trigonométrica. Por eso mencionamos acá que la división de esos lados, a eso se le llama funciones trigonométricas. Muy bien. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? El seno es el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Otra vez, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Muy bien, siguiendo con las funciones trigonométricas, hijos, hijas, queridos y queridas. Tenemos ese triángulo en la esquina superior derecha y vamos a analizar y a definir cada una de las funciones trigonométricas. Muy bien, tenemos el seno. El seno es lado opuesto sobre la hipotenusa. O hay una nomenclatura que es más vista en los libros y es más usada por los matemáticos, que solamente se escribe sen de teta. Aquí en amarillo donde está mi puntero, sen de teta. Pero yo no digo sen de teta, yo digo seno de teta. Tenemos también el coseno. El coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa. Aquí está teta. Lado adyacente, perdón, entre la hipotenusa, eso nos da el coseno, que también se puede abreviar por cos. Coseno, pero no se dice cos de teta, se dice coseno de teta igual adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien, tenemos también la tangente. La tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Y también se escribe como tan, pero no se dice tan, se dice tangente. También tenemos la cosecante. Ahora yo quiero que veamos, mire mi cursor, mire mi puntero. El seno y la cosecante son opuestas. ¿Verdad? Son recíprocas. Mire, seno es opuesto sobre hipotenusa, cosecante hipotenusa sobre opuesto. No olvidemos eso. También tenemos la secante. ¿Con quién es recíproca la secante? Tiene una reciprocidad con el coseno. Secante con coseno. Secante con coseno. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Y tenemos la cotangente. Cotangente, que se abrevia por cot, pero se dice cotangente. ¿Con quién es recíproca la cotangente? La cotangente es recíproca con la tangente. Veamos, la tangente es opuesto sobre adyacente. La cotangente es adyacente sobre opuesto. Muy bien, seguimos, jóvenes, y vamos a encontrar el valor de las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos a tratar de simplificar también la respuesta. Veamos aquí, tenemos un triángulo en la parte superior derecha de la pantalla. Entonces me piden las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. El ángulo B está en esta esquina inferior. Observemos que aunque no tengamos marcado el ángulo, esta letra mayúscula B me indica que este es el ángulo B. Muy bien. Empecemos con el seno. ¿A qué es igual el seno? Si lo recordamos, el seno es lado opuesto sobre la hipotenusa. Aquí está el ángulo. Su lado opuesto es 24 y la hipotenusa es 51. 24 sobre 51. Le repito, seno es lado opuesto sobre la hipotenusa. Luego 24 tiene tercera que es 8, 51 tiene tercera que es 17. Pasemos al coseno. Aquí estamos. Coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa. Es de suma importancia que usted se aprenda las funciones trigonométricas, el concepto de las funciones trigonométricas. Entonces el ángulo B está acá, el coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa. Mire, coseno de B es igual a 45 sobre 51. ¿Qué tiene 45? 45 tiene tercera que es 15. 51 tiene tercera que es 17. Muy bien. Seguimos. La tangente de B. La tangente. Siempre estamos con el ángulo B.
Tangente es lado opuesto sobre lado adyacente. Lado opuesto sobre lado adyacente. 24 sobre 45. ¿Qué tiene 24? 24 tiene tercera que es 8. 45 tiene tercera que es 15. Muy bien, jóvenes. Seguimos y repitiendo la tangente. La tangente del ángulo B. La tangente del ángulo B era lado opuesto sobre lado adyacente. Lado opuesto sobre lado adyacente. 24 sobre 45. 24 sobre 45. Muy bien. Ahora vamos con la cosecante. Note que la cosecante y el seno son recíprocas. Entonces solo le damos vuelta. Generalmente usamos esa expresión de darle vuelta. Miren. Seno 8 sobre 17. Cosecante 17 sobre 8. Muy bien. Secante era el opuesto. Mejor dicho, la recíproca de coseno. 17 sobre 15. Y secante, recíproca de tangente, que es tangente en este caso era 8 sobre 15. Entonces secante es 15. Muy bien, ahora seguimos trabajando con las funciones trigonométricas del ángulo A. Y tenemos que nos piden el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Muy bien, tenemos aquí el triángulo. Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Pero nos hace falta uno de sus lados. El lado A. Como estamos trabajando con el ángulo A mayúscula, el lado opuesto a ese ángulo A, que es A minúscula, nos hace falta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para encontrar este valor de las 6 funciones trigonométricas del ángulo A, debemos calcular el valor del lado desconocido del triángulo. Y lo encontraremos aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo tenemos acá. Dice que C es la hipotenusa, A y B son los catetos o los lados del ángulo recto. O los lados que forman, los lados, miremos, estos dos lados que forman el ángulo recto, es el lado A y B. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. O sea que 6 a la 2, que es 36, es igual a A, que es el valor que andamos buscando al cuadrado, más 5 al cuadrado, que es 25. Y aquí lo tenemos, si despejamos para A, este 25 está sumando, pasa a restar. Y 36 menos 25 es 11. Pero tenemos que tener cuidado porque eso es A a la 2. Eso es A a la 2. Este 2 pasa al otro lado como raíz. Y aquí tenemos que A es raíz de 11. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ahora que ya sabemos que A vale raíz de 11, encontraremos el seno de A. Aquí tenemos el ángulo A. No lo olvide, aquí lo estoy señalando. El ángulo A. El ángulo A está acá. Seno de A es el lado opuesto de A entre la hipotenusa de A. O sea que el lado opuesto es raíz de 11 entre la hipotenusa, que es 6. Miremos el coseno. Coseno es lado adyacente entre hipotenusa. Coseno de A es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tendríamos 5 sextos. Ahora miremos la tangente. La tangente de A es lado opuesto, que es raíz de 11, sobre el lado adyacente, que es 5. Ahí lo tenemos. Muy bien, sigamos, jóvenes. Cotangente de A, lado adyacente. Cotangente de A es lado adyacente sobre el lado opuesto. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Siguiendo, aquí lo que tenemos que hacer es algo. No debemos olvidar que cuando en el denominador hay una raíz, debemos racionalizar a través del conjugado. Entonces nos quedaba raíz de 11 y su conjugado es raíz de 11 sobre 11, que al hacer la operatoria nos queda 5 raíz de 11 sobre 11. Y la cosecante, que la cosecante es hipotenusa sobre el lado opuesto, es 6 sobre raíz de 11, y hacemos el mismo proceso para racionalizarlo. Muy bien.
Seguimos, jóvenes, seguimos trabajando las funciones trigonométricas. Muy bien. Entonces tenemos en esta ocasión algo que es de suma importancia. Y es que en su calculadora usted debe tener claro de cómo utilizar el seno, el coseno, la tangente y la cotangente, la secante y la cosecante. Pero a nivel de calculadora solo podemos usar el seno, el coseno y la tangente. Muy bien. Dice que las teclas seno, coseno y tangente de la calculadora científica nos permite hallar el valor aproximado de un ángulo si se conocen las funciones trigonométricas. Puede usar la tecla Shift, luego la tecla de la razón involucrada y después la razón trigonométrica. Para conocer un ángulo en grados de calculadora debe estar en modo DEG. Ese DEG significa degree. Degree en inglés es grado. Miremos un ejemplo. El seno de B igual a 5 octavos. Seno de B igual a 5 octavos. Yo puedo despejar, si usted me permite aquí usar el puntero láser, yo puedo despejar para B haciendo que ese seno pase al otro lado como seno inverso. Le repito, este seno al utilizar y despejar para el ángulo B pasa al otro lado como seno inverso. ¿Y cómo activamos seno inverso? Usando Shift y apretando el seno. ¿De acuerdo? Mire, Shift, luego seno y luego ponemos 5 entre 8. Y ese dato nos va a dar 38.7 grados. Espero que lo sepan y quieran y por favor hagan eso en su casa. Muy bien, por ejemplo, tangente igual a 1.883. Si yo despejo para A, la tangente está aquí. La tangente que está acompañando a la A pasa al otro lado a ser tangente inversa. Y tangente inversa de 1.883, apretamos Shift, la tangente y va a aparecer tangente inversa de 1.883 y eso es igual a 62.0 grados. Muy bien, jóvenes, seguimos trabajando las funciones trigonométricas. En este caso debemos de resolver un triángulo rectángulo. Muy bien, cuando nos digan resolver un triángulo, lo que nos están pidiendo es que demos el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Repito, resolver. Resolver un triángulo es encontrar el valor de los tres lados y los tres ángulos. Eso es resolver un triángulo. Muy bien. Nos piden encontrar el valor de X y nos piden que encontremos también los ángulos del triángulo que tenemos en el lado izquierdo. Muy bien. Notemos que nos hace falta este lado, que es el lado X, nos hace falta el ángulo A y nos hace falta el ángulo B. Muy bien, para encontrar ese lado X vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué podemos usar el teorema de Pitágoras? Porque estamos trabajando un triángulo rectángulo. Y nos dice que C a la 2, o sea 11 a la 2, es igual a la 2, que en este caso A lo vamos a determinar por X, y B a la 2, que es 5 a la 2. ¿Qué tenemos entonces? 11 a la 2 más X a la 2 más 5 a la 2. 11 es 121, 5 a la 2 es 25 y el X a la 2 solo se baja. Luego el 25 estar sumando pasa a restar, esto es igual a X a la 2. El X a la 2, 121 menos 25 es 96. Luego ese cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada y tenemos que X es raíz de 26, que es lo mismo que decir aproximadamente 9.8. Muy bien. Ahora, para encontrar los ángulos debemos usar o seno o coseno o la tangente. Debemos usar el seno o el coseno o la tangente. Seno, coseno o tangente. En este caso vamos a usar el coseno. El coseno de B es igual a ¿qué? Al lado adyacente, aquí está B, el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente? 5, hipotenusa es 11. Este coseno de B es 5 onceavos. ¿Cómo hacemos para encontrar el ángulo B? Bueno, aprendimos en la parte anterior que el coseno pasa al otro lado como coseno inverso. Coseno inverso de
5 onceavos. Muy bien, si hacemos eso en la calculadora, tendríamos que V es igual o es aproximadamente 63 grados. Bien, veamos. Ahora, podríamos también usar el seno o coseno de la tangente para encontrar el ángulo A, pero hay otra manera más factible de hacerlo. Ya sabemos que la suma interna de los tres ángulos de un triángulo es 180. Por lo tanto, el ángulo A sería restarle a ese 180, restarle 90 y restarle los 63 que ya encontramos. Por lo tanto, nos daría que A es 27 grados. Muy bien, chicos, en esta ocasión nos piden que resolvamos el triángulo ABC, dado que tenemos dos elementos de los 6. Nos dicen que la medida del ángulo B es 20 grados y que el lado B es 15 unidades, 15 centímetros, 15 metros, ¿verdad? Pero son unidades lineales. Muy bien. Tenemos entonces que al dibujar el triángulo, ubicamos, como no nos daban un triángulo establecido, ubicamos en cualquiera de los extremos o de las esquinas al ángulo B. Decidimos hacerlo en el lado inferior. Entonces aquí tengo que el ángulo B vale 20. Su opuesto, que es el lado B, vale 15. Ya sabemos que es rectángulo. Entonces aquí es el ángulo C, por lo tanto este lado de acá es la hipotenusa. Muy bien. Necesitamos encontrar entonces tres elementos del triángulo. Es la hipotenusa, esta base que es A y el ángulo A. Muy bien. Se debe elegir entre seno, coseno y tangente. Ya sabemos que como la calculadora solo nos genera esos tres datos, seno, coseno y tangente, entonces solo podríamos usar esos. En este caso, podemos usar cualquiera de las tres. Muy bien, para encontrar A, o sea, el lado A, vamos a usar el ángulo que ya tenemos y el lado que ya tenemos. ¿Qué función trigonométrica me involucra al lado opuesto al ángulo entre el lado adyacente? Pues la tangente. La tangente de 20 es el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Quién es el lado opuesto a 20? 15, que aquí lo tenemos. ¿Y quién es el lado adyacente? A. Al despejar para A, tendríamos que el A está dividiendo, va a pasar a multiplicar a la tangente, aquí lo tenemos, igual a 15. Luego la tangente de 20 está multiplicando con A y pasa a dividir a 15. Muy bien, entonces significa que A es aproximadamente 41.2. Y encontramos el valor de A. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos es, vamos a encontrar el ángulo C. El ángulo C es seno de 20, ¿verdad? Vamos a usar el seno. Seno de 20 es lado opuesto sobre hipotenusa. Seno de 20 es lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué vamos a usar el seno de 20 para encontrar C? Porque la hipotenusa que C se ve involucrado en ese seno. Entonces significa que C está dividiendo, va a pasar a multiplicar al seno. Y luego el seno que está multiplicando con C va a pasar a dividir a 15. Por lo tanto, C es 15 sobre seno de 20. 15 sobre seno de 20. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que C es aproximadamente 43.9. Notemos entonces que al momento de volver a analizar qué es lo que nos hacía falta el lado C, el lado A y el ángulo A. Nos hace falta en este caso el ángulo A. Aquí tenemos el ángulo A. Recordemos que el procedimiento anterior, en el ejercicio anterior que vimos, recordemos lo que nos decía. Nos decían que cuando yo tengo dos ángulos de un triángulo, solo se lo resto a 180 y ese es el valor del ángulo restante. En este caso, si a 180 le resto la suma de 20 más 90, ese va a ser el ángulo A, que es 70 grados.
Muy bien, jóvenes, ya para ir finalizando el tema, nos piden que resolvamos el triángulo ABC. Nos piden que resolvamos el triángulo ABC, dado que nos dan el lado A y el lado B. Muy bien. Entonces tenemos el triángulo, lo dibujamos. No importa dónde usted dibuje el triángulo, ni de qué manera lo dibuje. El cuidado que debe de tener es el siguiente. Si aquí ubico el lado B, perdón, el ángulo B, si en esta esquina inferior ubicamos el ángulo B, el lado opuesto a él va a ser el B. Notemos acá, ubicamos aquí el ángulo A, entonces el lado A es opuesto a él. Aquí ubicamos el ángulo C, opuesto a él es el lado C. Repito, no importa cómo ubique las letras de los ángulos, el cuidado que debe de tener es que si aquí es el ángulo A, opuesto a él tiene que estar el lado A. Si aquí es el ángulo B, opuesto a él tiene que estar el lado B. Si aquí está el ángulo C, opuesto a él tiene que estar el lado C. Muy bien. Ahí lo vemos. Y en este caso nos hace falta encontrar ese lado B y los dos ángulos internos. Muy bien, en este caso no tenemos ningún ángulo agudo, entonces procedemos a encontrar uno de ellos, ya sea A o sea B. Cualquiera de los dos. Iniciaremos por encontrar B. Iniciaremos por encontrar B. Y la función que conviene es coseno. Veamos acá. Coseno de B. Ubiquemos B. Coseno es lado adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. O sea, 5 sobre 7. Y aquí lo tenemos. Coseno de B, 5 séptimos. Y si despejamos para B, tendríamos que el coseno es coseno inverso. B es coseno inverso, perdón. El B, el ángulo B es coseno inverso de 5 séptimos. Tenemos entonces que en la calculadora serían 44.4 grados. Muy bien, ahora tenemos que calcular el ángulo A o el lado B que nos hace falta. Entonces, como nosotros ya tenemos que el ángulo B es 44.4, o sea, ya podemos usar esa función trigonométrica que puede ser o seno o tangente. En este caso usaremos el seno, perdón. En este caso usaremos el seno. Seno de B, como B es 44.4, seno de 44.4 es opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que es 7. Al despejar para B, el 7 está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría que B es 4.9. De esta manera yo estoy encontrando el valor de B y el ángulo B. Ya estamos encontrando el valor del ángulo B y del lado B. Muy bien, ¿qué nos hace falta por encontrar? El ángulo A. Y es el mismo proceso. Recordemos que la suma de el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B es 180 grados. Si a 180 grados le restamos los 90 grados y los 90 grados del ángulo C y los 44.4 del ángulo B, estaríamos encontrando el valor de A. Aquí lo tenemos el procedimiento. Entonces el valor de A nos da 45.6.